Saludos cordiales a todos los que estáis al otro lado de los auriculares o de los altavoces escuchando una vez más estas charlas de FacMac. Hoy centrados sobre la tecnología específica de Apple, sobre la programación y con un invitado estelar que viene a contarnos pues de lo que él sabe, que es muchísimo más de lo que nosotros sabemos. También está con nosotros Juan Agrelo, que es mi compi de podcast, y nuestro invitado de hoy es Julio César Fernández, el responsable de Apple Coding, a quien recordaréis ya de una charla anterior. Y vamos a hablar de las cosas de Apple, de su conferencia de desarrolladores y de eso que hace que nosotros lo veamos tan bonito, pero que por detrás está Matrix. Les saludo y empezamos. Hola Julio César, hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues nada, aquí andamos, preparándonos para el gran evento, para la Navidad de los developers, como digo yo normalmente, y a ver qué nos ofrece Apple este año, que la verdad que pinta interesante, desde luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, es un honor tenerte otra vez aquí con nosotros, que seguro que nos vas a sacar muchas dudas o nos vas a anticipar muchas cosas interesantes. Yo cuando he visto el logo del evento del WWDC de este año y he pensado en ti, no sé si para ti era una alegría o era, Dios mío, la que me viene encima. Me van a llamar de todos los sitios. Pues la verdad es que fue toda una sorpresa, porque al final Apple en los últimos años, pues eso, ha puesto letritas de 3D, memojis, cosas raras, en fin, ha puesto incluso memojis en los que se hacía zoom de 400 por para ver si había algo reflejado en la gafa que pudiera dar lugar a una pista o algo. Estaba ahí la gente haciendo ingeniería, pero la verdad que este año ha sido como un toma, ahí directamente, call to code, llamada al código o llamada a la programación, a la codificación, y directamente el logo de Swift en una nueva, en una nueva forma o en un nuevo diseño gráfico. En plan Capitán América. Sí. Y la verdad que pueden ser... A ver, normalmente, hasta ahora, cualquier tipo de, diseño gráfico de la presentación de los eventos no ha tenido que ver demasiado, salvo contadas excepciones, con lo que realmente se ha presentado luego. Pero, en este caso, pues, quién sabe si a lo mejor este año lo que Apple quiere decirnos es que Swift es el gran protagonista y que va a haber algo importante alrededor del lenguaje que aún no conocemos. No podemos olvidar que Swift es un lenguaje de código abierto y toda su progresión y toda su evolución es absolutamente pública, por lo que todo el mundo sabe perfectamente en qué se está trabajando en Swift, cuáles son las novedades, cómo van sus distintos cambios, etcétera. Entonces es algo que es una información pública que se puede ver desde swift.org, desde la web oficial. Pero bueno, puede ser que tengamos alguna noticia especial de que Swift ahora mismo se pueda convertir en un protagonista especial dentro de los sistemas de Apple y que pase a tener un papel fundamental que ahora mismo en los sistemas de Apple principalmente sigue teniendo Objective-C, el lenguaje anterior a Swift. A ver, para la gente que no está muy puesta en esto, ¿qué es esto de Swift? Por lo que dices, un lenguaje de programación, ¿correcto? Sí, a ver, como suelo decir básicamente, era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Sí. O Sicilia 1916, sí. Exactamente. Cuando Apple, no Apple, sino la propia Xerox fue la que puso en funcionamiento los primeros ordenadores que dieron lugar a las interfaces gráficas, los Xerox Alto. Esos ordenadores que empezaron a desarrollarse a primeros de los 70 y que Steve Jobs descubrió en el año 79 y que fue lo que le inspiró para empezar el proyecto del Macintosh. Pero obviamente en el Xerox PARC, en el centro de investigación de Palo Alto de la propia Xerox, sabían que hacer interfaces gráficas no era lo único que había que hacer. O sea, sí, las interfaces gráficas eran el salto, pero hacía falta programar esas interfaces gráficas, una forma de poder crear las aplicaciones que funcionaran en esas interfaces gráficas. Y ellos... Cuando hablamos, perdona, porque tú tienes un nivel muy grande, yo quiero... Bajarte, queremos bajarte a tierra, sí. Sí, para los que no estén tan acostumbrados,
en la interfaz gráfica es aquello de que te pones delante del ordenador y no tienes que escribir unas órdenes sobre una letra blanca o una letra verde sobre un fondo negro, unas órdenes que te las tienes que saber de memoria y le decías al ordenador, como se ve en las películas o como hacíamos nosotros hace muchos años, de escribir las órdenes para que haga esto, para que copie, para que escriba. C2 puntos, barra, si es que todavía me sale. Todas esas cosas. 10 CLS. Exactamente. O sea pues que eso era de lo tener que se que hacía. escribir a que nos encontramos todo dibujado en la pantalla y se parece a cosas de nuestro día a día. Ese es el gran salto de la interfaz gráfica, ¿correcto? Exacto. Es crear una, digamos, una versión, ¿vale? Esqueomórfica, ¿vale? Esa preciosa palabra de la representación digital de un algo real, ¿no? De un escritorio. Entonces, pues la pantalla se convierte en un escritorio donde nosotros ponemos ventanas y esas ventanas es como si pusiéramos papeles dentro de una mesa donde podemos poner unos encima de otros, ponerlos debajo, ponerlos encima, moverlos, etcétera, y todo eso se interactúa pues con un curioso dispositivo que a la gente de Xerox le dio por llamarla ratón. Entonces, obviamente había que crear aplicaciones para esa nueva forma de hacer para esa nueva forma de usar aplicaciones. Y en aquel momento Xerox utilizó el lenguaje de programación Smalltalk, que era un lenguaje orientado a objetos y que bueno, tenía una serie de características muy peculiares, sobre todo en el tamaño o la forma de llamar a las instrucciones, porque era bastante gramatical. Entonces, cuando Jobs llevó toda la parte que descubrió allí y creó el proyecto del Macintosh, previo a ser invitado a abandonar el proyecto de la Apple Lisa, pues hizo toda la parte de usuario, pero la parte de desarrollo no la hizo porque lo invitaron a abandonar Apple antes. Por lo tanto, él montó su propia empresa, Next, y en esta empresa cogió esa segunda parte que nadie había caído en ella, que era cómo construimos aplicaciones para los nuevos ordenadores con interfaz gráfica de usuario, y creó en Next el sistema operativo Next Step y creó la primera vez que públicamente se mostraba pues lo que conocemos técnicamente los desarrolladores como un framework, ¿vale? Una gran librería compuesta de un montón de componentes que permite utilizarse para crear aplicaciones, para crear ventanas, botones, campos de texto, cómo se interactúan los unos con los otros, etcétera. Pero antes de Next ya teníamos Apple, que empezó con el Lisa, que no salió bien, pero luego el Macintosh, que es el ordenador con ventanas, con el interfaz gráfico que estamos hablando, pero fue antes del Next todo eso. ¿Cómo lo programaban? Pues las aplicaciones del Macintosh tenían que programarse con el Lisa, porque el Macintosh no tenía entorno de desarrollo. Tenían que usar un Apple Lisa para poder programar con el entorno de desarrollo que había en el Lisa, que no era reutilizable, era un entorno de desarrollo sobre el subsistema de ensamblador del Motorola 68000, del procesador, y tenían que construir las aplicaciones pues básicamente a pedalillo, es decir, dibujando cada ventana de manera manual, dibujando cada elemento de botón de forma manual, no pudiendo reutilizar ningún tipo de elementos, sino que cada botón era un código totalmente independiente, cada campo, o sea, aquello era un infierno de muchísimos años de desarrollo que Next revolucionó al decir, no, es que ahora tienes un objeto botón en el que dices, quiero un botón que tenga esta etiqueta y que haga esto cuando lo pulse. Lo pongo en un lienzo y listo. Eso era ciencia ficción hasta el año 1988, porque todo lo que se hacía era programación absolutamente manual y artesanal. Vamos a sacar una de esas cosas que todos hemos oído 1000 veces para ya dejarlas explicadas, y lo voy a decir así, tal cual. Programación orientada a objetos. Exacto. Ese fue el paradigma, un paradigma que ya estaba presente desde el finales de los años 60, pero que a nadie se le había ocurrido aplicarlo al tema del desarrollo de aplicaciones de interfaces gráficas. Entonces, cuando Jobs sacó esto en el año 88 con Next, lo hizo de la mano del lenguaje Objective-C, un lenguaje que más que lenguaje es una superclase de C, o sea, es una, digamos, es poner como una superlibrería, por llamarlo de alguna forma, encima del lenguaje C para darle una forma y un contexto distinto que se parece, en este caso, a la forma de mensajes, a la forma de llamar a procedimientos que tenía
Smalltalk, el lenguaje que había usado Xerox. Desde entonces, desde el año 1988, ya existían las librerías básicas de creación de aplicaciones para el Mac, como AppKit o como Foundation, y que fueron los 2 primeros frameworks de la historia, y se trabajaba directamente ya con Objective-C, desde el año 1988. Cuando fue la revolución, ¿vale? Todo esto, avanzamos en el tiempo, llegamos al año 2001, sale un Mac OS X, etcétera, etcétera, pero llega el iPhone. Cuando llega el iPhone, obviamente, tienen que crear una nueva librería de diseño de interfaces gráficas para el iPhone, porque el iPhone incorpora el paradigma táctil, ¿de acuerdo? Entonces eso obliga a que Apple cambie su actual conjunto de herramientas de desarrollo llamado Coco a una nueva versión que es Coco Touch, también hecha en Objective-C. Y esta aparece con el lanzamiento del App Store en el año 2008. Cuando la gente se da cuenta de que hay un modelo de negocio ahí increíble del que sacar rendimiento, ¿qué es lo que sucede? Sucede que a partir del año 2008 estamos hablando que empieza la revolución de las apps. Empieza todo el mundo a querer desarrollar para el iPhone, pero mucha gente aún no conoce, ni sabe, ni ha trabajado nunca con las librerías de Apple. Por lo que empieza a haber un montón de problemas porque Objective-C no es un lenguaje no es un lenguaje como tal que esté bien preparado contra errores. Por lo tanto, los programadores comenzaban a tener bastantes errores de problemas de gestión de memoria, problemas de llamadas dinámicas que no existían, es decir, era muy fácil, no haciendo bien el trabajo, colgar una aplicación en tiempo de ejecución que estuviera hecha en Objective-C. Esto provocó que en el año 2010 hubiera un artículo demoledor que a Steve Jobs le hizo sangrar las retinas, que decía que las aplicaciones de los iPhones eran mucho más inestables que las de Android. Y esto cabreó bastante a Jobs. Porque sí, al final hay que saber tocar la fibra para que el mundo cambie. O sea, exacto. Es un tema de sentimiento al final. Exacto. Que le da ahí en el corazoncito, le toca la fibra y vamos a cambiar el mundo. Exacto. Pero antes de que des el salto, porque ya te veo venir, que está llegando el pajarito, ¿por qué era tan importante Objective-C? ¿Por qué no otros? Porque hay muchos lenguajes de programación. Yo, mira, para que te hagas una idea, yo empecé ahí con el con el Amstrad 464, el CPC 464, con el que llevaba el BASIC. Me acuerdo que hubo algo de la carrera de Turbo Pascal y tal. Había muchos lenguajes. ¿Qué tiene C de especial? ¿Por qué era el rey? Pues porque C era y es el rey. C es el lenguaje de, vamos a llamarlo, alto nivel, que está más pegado a la capa binaria de los sistemas. De hecho, todos los sistemas operativos hoy día funcionan en base al lenguaje C, porque C es un lenguaje es el lenguaje que está más cercano a el código máquina a nivel binario, y es uno de los lenguajes que más tiempo tiene, que más evolución ha tenido y que es más flexible a la hora de, a la par que complejo, porque trabajar en C de una manera segura es bastante compleja, porque deja al programador la responsabilidad de controlar cualquier tipo de posible error, etcétera, etcétera, y se centra sobre todo en el rendimiento, en que todo vaya lo más rápido posible y que se saque el mayor partido a cada una de las partes binarias que tienen los distintos sistemas. Ese es el motivo por el que hoy día existen y seguirán existiendo siempre errores de seguridad. Los errores de seguridad, los famosos 0 days, que están continuamente parcheando y que de pronto nos dicen, pues hay un error que permite que alguien eleve permisos y se haga con nuestro dispositivo, etcétera, etcétera, no son más que errores de C que un programador no ha controlado. Algo tan tonto como decir, pues yo voy a necesitar una cadena de 10 caracteres, pero no controlo que en esa cadena entre solo 10 caracteres. Entonces, en C, eso lo tienes tú que controlar, no lo controla el lenguaje. En Swift, tú puedes poner una cadena del tamaño que quieras y Swift se encarga de cambiar dinámicamente la cantidad de memoria que necesita. Pero en C no. En C, tú le dices, voy a usar una cadena de 10, y si no controlas que cada vez que entra un nuevo valor en esa cadena sea de 10 y no de 11, 12, 15 o 28, pues
tendrías, por ejemplo, un desbordamiento de buffer, una forma en la que el sistema empieza a escribir en memoria contigua que no le pertenece y que a lo mejor da la casualidad que accede a una parte del sistema que no debería de poder leer en ese volcado. Y como eso, 1000 tipos de errores que los programadores tienen que controlar para evitar esos problemas de seguridad. Entonces, o sea, que digamos que es muy rápido, o sea, es muy rápido para ejecutar, es decir, hace que las aplicaciones sean muy rápidas o muy eficientes, pero a la vez, si el programador no es muy bueno, pues es muy fácil que se le cuelen errores, es muy inseguro. Exacto, ese es el quid de la cuestión. Entonces, a raíz de eso, en Objective-C no era tan grave todo lo que podías hacer, pero sí era, podías tener ese tipo de problemas. Y en aquel momento, Chris Ladner, el entonces encargado de lo que era el Xcode, acababa de terminar de hacer un cambio en el compilador de Xcode entre el compilador nativo de C, o uno de los compiladores de C, el GCC, y su nueva arquitectura de compilación, el LLVM, que es la que se usa hoy día, que es una arquitectura de compilación que permite coger varios lenguajes de programación y crear un solo binario para una sola plataforma. Entonces, le dan el permiso a este desarrollador que había estado jugando con la idea de hacer un nuevo lenguaje más moderno y le dicen, oye, ponte a ello. Empieza a trabajar y todo eso da lugar a la salida en el año 2014 de Swift, que es un lenguaje de programación que está preparado y controlado para evitar errores de los programadores, obligándoles a hacer todo eso. Déjame que ponga un asterisco con una nota a pie de página por cerrar los cabos. ¿En qué se programan las aplicaciones de Android? En Java. Históricamente en Java, pero que Java es un lenguaje que está mucho mejor preparado contra errores que C. Y luego, ya en los últimos años también en Android se ha hecho el cambio correspondiente y se está empezando a utilizar un lenguaje llamado Kotlin, que tiene la gran ventaja de ser capaz de compilarse sobre el mismo código que tiene Java. Es decir, Java, la gran ventaja que tiene como lenguaje es que permite ser ejecutado en cualquier plataforma. Lo único que necesitas es una máquina virtual que sea capaz de interpretar en tiempo real ese código, ese llamado técnicamente bytecode, que se pone en cada una de las plataformas. Kotlin es capaz de generar el mismo bytecode que genera Java, por lo tanto, en la ejecución en Android no se nota. O sea, el sistema no sabe si lo que está ejecutando es Java o es Kotlin, porque está ejecutando el mismo código compilado. ¿Y esa es propiedad de Google o es independiente también? Kotlin es de una empresa alemana llamada JetBrains. Ajá. Y Google lo que hace es utilizarlo como lenguaje principal. O sea, digamos, para entendernos, a ver si lo digo bien. En una aplicación de Android hecha en Java, el programador escribe en un lenguaje. Vamos a suponer que escribe en alemán. Y el propio teléfono tiene un traductor que es capaz de escuchar el alemán y decírselo al lenguaje que entiende el teléfono, que es inglés. Y entonces, cuando va ejecutando un programa, va leyendo el libro que está en alemán y ese traductor del medio va haciendo la traducción, se lo va traduciendo al inglés y se lo dice al teléfono para que lo ejecute. Exacto. Claro, ahí tenemos un problema, que tenemos un paso intermedio, que es esa traducción que hace perder potencia y eficiencia. Y que consume más memoria. Por eso en Android siempre hay más memoria RAM que en Apple. La ventaja es que el programador tiene menos trabajo porque dice, yo hago todo en el mismo idioma y ya se encargará el traductor de traducirlo a la máquina que lo tenga que traducir. Si una máquina habla inglés, lo traducirá al inglés, y otra máquina habla japonés, se lo traducirá al japonés, ¿algo así? Sí, a ver, es más fácil incorporar hardware. Es decir, tú Android lo puedes poner en cualquier tipo de hardware, el que sea, ¿vale? Lo puedes poner, pues eso, ahora mismo tú puedes poner Android en cualquier hardware, sea el que sea, desde el hardware de un PC, desde ARM, lógicamente, como tienen, desde cualquier tipo de sistema, permite poner, porque es la premisa, ¿no?, sobre la que funciona Java. Si no, tendrías que crear una capa de ejecución directa en cada uno de los hardware. Por ejemplo, Apple, cada vez que saca un nuevo iPhone, cada vez que saca un nuevo iPad con un nuevo chip, tiene que crear una traducción, digamos, a nivel de compilación para ese chip en concreto, porque cada chip tiene sus distintas instrucciones, tiene sus distintas cosas, cada uno va evolucionando de una manera y entonces tiene que modificar
y hacer que todo lo que él hace funcione en cada nuevo hardware que va saliendo. En Android eso no es necesario. Yo monto la capa de Android y sea cual sea el hardware, se adapta de una manera mucho más rápida. O sea que en el caso volviendo al ejemplo que te ponía, en el caso del iPhone, el libro que lee para ejecutar el programa es una edición especial para ese teléfono. Y que ya está traducido al idioma que él entiende. Claro. Sí. Pero la ejecución es muy rápida. O sea, tienes que hacer un librito para cada aparato distinto. Pero la ventaja es que ya lo lee directamente sin traductor intermedio. Y en cambio en Java no te preocupas porque ya tendrá cada uno su traductor, pero claro, cada vez que ejecutas un programa tiene que haber alguien en medio traduciendo con la pérdida de eficiencia y el mayor uso de memoria. Claro, el uso de memoria. Entonces, este otro software que decías de Android, que ya no era Java, que era esto de los alemanes, ¿has dicho? Kotlin. Lo que haces ya es escribir directamente en el lenguaje que entiende el sistema, ¿no? Lo que hace es escribir en el mismo lenguaje que al que traduce Java. Es decir, no para el sistema no hay una distinción entre si está escrito en Java o si está escrito en Kotlin. Utilizan la misma primera traducción que luego llega a la máquina virtual de Java. O sea que Java tiene que seguir interpretando otra vez. Exacto. Sí, no ganamos eficiencia en ese aspecto. No. Ganamos en lo que es eficiencia del propio código, porque Kotlin es un lenguaje más moderno, más seguro, es un lenguaje más potente en cuanto a todo lo que se puede hacer con él, y entonces pues eso aporta un plus a los desarrolladores porque pueden hacer mejores cosas de una forma más sencilla. O sea que digamos que tenemos los dos formas de programar, como hemos dicho, que es la que normalmente usa Android, que es yo lo hago en un lenguaje más o menos estándar y ya habrá un traductor que lo adapte al aparato. Ajá. Y la de Apple es yo ya te doy el programa perfectamente adaptado a cada software para que no haya intérpretes por medio. Exacto. Y directos. Exacto. Y entonces, digamos, eso lo tenemos cuando se hacían las aplicaciones en C y cuando se decide pasar o empezar a trabajar en la idea de Swift, seguimos haciéndolo de la misma manera. Es decir, un programa perfectamente adaptado al dispositivo. Sí, en cierta forma. Es decir, en Swift es un lenguaje que está desarrollado en C, ¿vale? Entonces, tiene una parte de C muy importante y luego tiene una parte que está pegado a lo que es el propio hardware de cada dispositivo, está más pegado a código máquina. Swift lo que hace es utilizar el concepto de la máquina virtual de bajo nivel, ¿vale? Que es las siglas del compilador LLVM, que es el que utiliza todo el sistema. ¿Qué es lo que sucede? Si yo trabajo en Objective-C, cuando compilo, genero directamente código máquina que se ejecuta contra el hardware contra el que estoy ejecutando la aplicación. No, es que le hablas en su propio idioma. Exacto. En Swift no sucede esto. En Swift se hace una primera compilación muy parecida a la que hace Java a un código intermedio, que en el caso de Swift se llama bitcode, que lo que hace es esa primera traducción, igual que la que hace Java, muy parecida. Pero luego el compilador hace un segundo pase, ese pase de traducción que tú has dicho en el que el alemán es traducido en tiempo real al inglés, pues ese paso lo hace el compilador directamente en vez de tener que hacerlo en tiempo real. Entonces, por eso es una máquina virtual de bajo nivel. Lo que hace es traducir del alemán, directamente traduce a ese inglés y ya habla el mismo idioma del hardware en el que se ha compilado. Pero lo que hace es utilizar una librería, digamos, una librería de bajo nivel, ¿vale? Lo que se conoce como la librería estándar del lenguaje, que básicamente es como si yo me voy a otro país y llevo un diccionario en la mano o un traductor en la mano en el que yo ya sé el idioma, pero voy repasando las llamadas, ¿vale? O sea, digamos que es como un puente en el que le dice el lenguaje Swift, yo quiero hacer esto, y esa librería estándar lo que hace es ejecutar la instrucción de manera nativa, ¿vale? Es como un paso intermedio, es lo que se conoce técnicamente como un puenteo o un bridge, ¿vale? Es decir, lo que hace es coger la instrucción en Swift, que no es una instrucción en C, y traducirla a su equivalente. No es una traducción, es más bien como una equivalencia directa para que esa instrucción en Swift tenga su equivalente en instrucción en C, pero no interpretada a nivel de lenguaje intermedio, sino interpretada sobre el mismo lenguaje en inglés. Es como si fuera, por decirlo de alguna manera,
como si alguien habla andaluz muy cerrado y necesita que otra persona lo entienda bien y sepa qué es lo que ha dicho, ¿vale? Pero todos hablamos español, ¿no? Es algo parecido. Y entonces, ¿Swift tiene una pérdida de... ¿Hay una pérdida de potencia, de rendimiento y necesita más RAM como Java o no le pasa eso? No, porque no tiene que tener, porque todo lo hace a nivel de ejecución binaria. No tiene que tener un componente cargado, ni tiene que tener nada. Simplemente es, pues eso, una librería que se encarga de traducir las llamadas a bajo nivel. Entonces es como, en vez de hacer la llamada directa a un sitio tocando una tecla, pues yo le digo a Siri que ejecute esa tecla, ¿vale? Es algo parecido. Pero la velocidad no se al final no se siente, ¿no? Es casi, de hecho, incluso en muchas tareas, Swift está tan optimizado que incluso es más rápido, a pesar de esa traducción, que hacerlo directamente, por ejemplo, con Objective-C. Ajá. Por recapitular, déjame un momentín, déjame que meta baza, pero levanto la mano tranquilamente. A ver, entonces, Swift es un lenguaje creado internamente por Apple, basado en Objective-C. Basado en C. Basado en C, pero es código abierto, Sí. es gratuito de utilizar, y solo se utiliza en dispositivos de Apple o se puede utilizar en más cosas. Al principio solo era para entornos Apple. Al principio, cuando salió, nadie sabía que iba a ser código abierto. Fue código abierto al año siguiente, en el año 2015. Y la gran sorpresa fue que Apple lanza soporte de su lenguaje para Linux. De forma que primero soportó Ubuntu como distribución Linux de manera oficial y después ha ido incorporando CentOS, Amazon Linux, etc. Entonces, ahora Swift ya es compatible tanto con Linux como con Windows, de forma que tú puedes utilizar el lenguaje Swift en cualquier plataforma para, bueno, pues hacer programas. Ahora, hay que distinguir muy bien la diferencia entre hacer aplicaciones, que es utilizar el framework Cocoa Touch, a hacer un programa en Swift, que es algo que sí puedes hacer en cualquier entorno. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, algo que yo normalmente hago, que es utilizar Swift como lenguaje de lado servidor para crear APIs, para crear servidores que den servicio a las aplicaciones y que van directamente en Linux y que están programadas en Swift. O sea que Swift se puede usar en cualquier sistema operativo, en cualquier distribución. Yo, de hecho, incluso lo utilizo en una Raspberry Pi, donde tengo el lenguaje instalado y puedo hacer programas y ejecutar y crear lo que quiera, etcétera. ¿Y Apple lo usa para hacer su propio software? Lo empezó a usar hace un par de años, aproximadamente par de años 3, ¿vale? Hasta que no ha tenido una evolución más importante, Apple ha seguido usando. Y Apple sigue usando a día de hoy, pues Objective-C, pero sí es cierto que en los últimos 2 años ha habido un montón de aplicaciones que se han ido creando en Swift. Por ejemplo, Apple Music, Podcast, Notas, el correo, son aplicaciones que se han ido pasando a Swift. Y luego el propio sistema operativo ha ido incorporando pequeñas partes porque Swift es interoperable con Objective-C. Tú puedes usar código de Objective-C y código de Swift y hacer que ambos códigos se comuniquen el uno con el otro y puedan trabajar juntos. Entonces, Apple en los últimos 2 años está empezando a utilizar Swift cada vez más para sus sistemas, pero hoy la base de los sistemas de Apple sigue siendo Objective-C, no es Swift. ¿Pero es una transición que va en camino de ser 100% Swift o no? ¿O Swift será para unas cosas y seguirán usando C para otras? Pues es una gran pregunta, porque teóricamente se podría pensar que sí sería una traducción, una transición, pero no está claro lo que va a hacer Apple al respecto, ¿vale? Porque al final Objective-C tiene mucho peso por toda la historia que tiene y por todos los componentes que hay, pero sí es cierto que los sistemas se beneficiarían muchísimo de cambiar gran parte de sus componentes de Objective-C a Swift. Por ejemplo, hace un par de años vimos la llegada de SwiftUI y vimos también la llegada de los widgets a los sistemas tanto Mac como iOS, iPad, etc. Bueno, iPad lo vimos el año pasado. Esos widgets están hechos nativamente en Swift, ¿vale? Entonces, ya hay partes del propio escritorio del sistema, ya hay determinadas partes importantes que están hechas en Swift
El hecho de que sean en Swift tiene varias ventajas. La primera de ellas es que es más eficiente a la hora de ejecutar y es más rápido a la hora de ejecutar código, porque crea un código compilado que es más rápido. Pero la segunda es que como Swift es un lenguaje que está preparado para evitar errores, cualquier cosa que esté hecha en Swift es mucho más complicado que se le encuentre un error de seguridad y que se pueda explotar ese error de seguridad para comprometer un sistema. Entonces, iría muy por la seguridad. También, exactamente. Que es un poco lo que Apple quería en un primer momento, que era tener un lenguaje que fuera pues lo más seguro posible, además de todo lo demás. Eso sí que sería muy beneficioso para todos. Sí. Y entonces, nos has dicho, Apple lo está utilizando para hacer sus aplicaciones que usamos nosotros en nuestro día a día, como has dicho, como por ejemplo el correo. También has dicho que tú lo usas, por ejemplo, para hacer para poner en los servidores que dan información a las aplicaciones. Exacto. ¿Se usa más? ¿En qué otros campos se usa? ¿Es muy utilizado? ¿Se usa poco? Pues, a ver, ahora mismo, por desgracia, aunque es normalmente suele ser uno de los 10 lenguajes más utilizados o que tienen más repercusión a nivel de lo que es el número de tutoriales, recursos, etcétera, a través de Internet, por desgracia, la gente sigue asimilándolo, sigue pensando que esto es solo para aplicaciones de entornos Apple, ¿vale? Poco a poco se va descubriendo, Swift es un lenguaje de propósito general, por lo tanto puede ser usado para cualquier cosa. De hecho, Google, por ejemplo, comenzó un proyecto que ahora mismo lo tiene suspendido, de integrar TensorFlow, su librería de Machine Learning, a través de Swift. ¿Por qué? Porque TensorFlow está en Python y Python es un lenguaje que es interpretado. Y el hecho de que un lenguaje sea interpretado hace que su rendimiento y su velocidad esté siempre por debajo de cualquier lenguaje que sea compilado. Google creó un proyecto cuando el propio Chris Ladner dejó Apple y primero estuvo en Tesla un tiempo, muy poco, y luego pasó a Google, pues estando en Google creó un proyecto para poder utilizar Swift como un lenguaje que fuera capaz de interoperar con Python, ¿vale? Igual que ahora se puede interoperar con Objective-C, pues hay un proyecto semilla que, insisto, ahora mismo está suspendido, pero se llegó a crear y llegó a funcionar, en el que Swift era capaz de hablar con cualquier tipo de código en Python que usara Machine Learning a través de la librería de Google TensorFlow, que es la más utilizada a día de hoy para aprendizaje automático, y lo que hacía Swift era compilar ese lenguaje Python para ponerlo a bajo nivel y que así, primero, pudieras tener un control de errores mucho más eficiente, una seguridad más alta y que el rendimiento de todos esos desarrollos de aprendizaje automático fueran más eficientes y mejores. Pero, como es Swift y es de Apple, la gente no le gustó, ¿vale? Es como que siempre está reticente. Todo lo que tiene la cara de Apple es como, no, eso es una gran corporación, eso no tal, eso fuera. Luego, irónicamente, cuando lo hacen otros como Microsoft o Google, es un poco como digo yo, el paradigma Google, ¿no? Que parece que Google no es una gran corporación que el 98% de sus ingresos son publicidad y nuestros datos, ¿vale? Parece que Google es el gran, maravilloso y magnánimo que nos ayuda a que el mundo evolucione, y Apple es el ser maligno que lo único que quiere es robarnos nuestro dinero, ¿no? Es una cosa que es un poco extraña. Bueno, la gente le gusta, o a veces solo ve hasta la punta de la nariz, entonces dice, aquí me han cobrado, aquí no me han cobrado, este es el bueno. Claro, lo que no ven es que Google te cobra con tus datos, te está cobrando por detrás y con un montón de cosas. Entonces, a nuestros oyentes, espera un momento, a nuestros oyentes les va a parecer mentira, pero acabamos de llegar al momento en el cual enlazamos con la anterior charla con Julio César, en la cual decíamos, cuando se presente Swift Playgrounds 4, volveré. Bueno, se ha presentado Swift Playgrounds 4, que si yo mal no recuerdo, su gran avance era que se podían programar ya aplicaciones para el iPad. Supongo que habría más. ¿Pero qué es eso? Pero ese fue vamos a ver, ¿qué el es titular. Eso de Swift Playgrounds? Pues a ver, Apple se dio cuenta, tú lo has mencionado antes, ¿vale? Hay lenguajes que son muy buenos para empezar a desarrollar, porque su curva de aprendizaje es mucho más asimilable y es más fácil de entender por aquel que empieza. Históricamente, el mejor lenguaje que ha habido para empezar a desarrollar era
Pascal, ¿vale? Porque tenía una sintaxis que era muy fácil de entender a nivel de lo que nosotros llamamos, a nivel de conocimiento, pseudocódigo, ¿vale? El típico pseudocódigo en el que tú lo que haces es castellanizar un lenguaje de programación, ¿no? Y poner, si A es mayor que 3, entonces hago esto. Haz un bucle en el que recorres todos los valores de tal. Lo que haces es un poco describir, ¿no?, lo que vas a hacer en un programa. Eso, pasarlo a un algoritmo en Pascal era bastante sencillo, por lo tanto Pascal era un lenguaje muy bueno como lenguaje de iniciación, como primer lenguaje de programación, para que alguien que no supiera nada de programación pudiera entender de una forma más sencilla qué es programar y cómo se programa. El problema es que Pascal se quedó muy anticuado y se empezó a usar C o Java. Craso error, porque C y Java no son lenguajes que sean simples o que tengan una curva de entrada que sea asimilable o que sea fácil para cualquier desarrollador, ¿vale? Son lenguajes que de por sí tienen paradigmas que los hacen más complejos. ¿Cuál es el mejor lenguaje hoy día para empezar a programar? Uno de los lenguajes que hoy día se puede utilizar para empezar a programar de una manera más sencilla porque tiene una curva mejor, Python. Python es uno de esos lenguajes que tiene una curva de entrada muy fácil y que enseguida puedes empezar a hacer cosas y entender qué es lo que estás haciendo. Apple se encontró que Swift tenía también esta característica. Swift es un lenguaje que, al igual que Python, es muy sencillo de usar como lenguaje de introducción al desarrollo, como primer lenguaje para que alguien que no sabe programación entienda qué es programación, qué es un algoritmo, cómo se crea, etcétera, ¿vale? Y luego ya, una vez has entrado en ese mundo, pues ya puedes usar cualquier otro lenguaje. No es cuestión de aprender Swift o Python, es cuestión de aprender a programar y luego tú ya te puedes adaptar. En el momento en el que sabes qué es lo que estás haciendo, te puedes adaptar o especializarte en el lenguaje que más te guste. Entonces, Swift tiene esa característica. Hoy día, tanto Swift como Python son los dos lenguajes, los dos mejores lenguajes para empezar a programar y entender lo que es la programación. Apple se dio cuenta de esto y dijo, ¿por qué no creo un programa para el iPad que sea capaz de generar en Swift unos temas que sean asequibles para cualquier persona, sobre todo para niños, para que puedan empezar a aprender a programar y aprendan los conceptos básicos de programación, de qué es un bucle, qué es una condición, qué es una variable, qué es un dato, etcétera, etcétera, operaciones aritméticas, bla, 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 todo lo que son la creación básica de algoritmos. Y entonces creó hace bastantes años esta aplicación, Swift Playgrounds, que es una aplicación que permite, por un lado, cualquier tipo de código en Swift y luego, por otro lado, también seguir una serie de lecciones que Apple creó con unos muñequitos y con una serie de juegos y tal, gamificando todo lo que es el proceso de aprendizaje de lo que es aprender a programar. Y con todo ello creó un programa que ahora mismo cualquier profesor de cualquier instituto, colegio, etcétera, puede acudir y es totalmente gratuito, que se llama Programación para Todos, ¿vale? Everyone Can Code, que lo que hace es dar una serie de materiales oficiales de Apple, que también están en español, y que permite dar una serie de rúbricas de evaluación, de dinámicas de aula, etcétera, para que los niños niños y jóvenes, a través de sus playgrounds, puedan aprender programación de una forma, pues, entretenida, amable, afable, divertida, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué dirías que con Swift Playground se puede empezar para el que no sabe nada? Exacto. ¿Pero qué necesito? ¿Qué aparato necesito para ejecutar? Un iPad. Un iPad. ¿En el Mac está? En Mac también está, sí. O sea, que podría, si tengo un Mac o tengo un iPad, podría ejecutar Swift Playground. Sí. Bueno. Básicamente, Apple, cuando lanzó Swift, lo que hizo fue incorporar algo que no existía hasta ese momento, que es un entorno REPL. Un entorno REPL básicamente es un entorno de ejecución y prototipado de un lenguaje. Es decir, un entorno donde tú puedes crear un programa sin tener que crear un programa, sino simplemente poner líneas de código y que se ejecuten y que veas qué hace ese código, ¿vale? Que es un entorno muy sencillo que existe en un montón de entornos más profesionales, pero que Apple aquí lo hizo de una forma más cómoda, pues para que tú pudieras crear tu código en Swift y empezar a hacer pruebas, prácticas. De hecho, es lo que yo utilizo cuando enseño Swift a los alumnos. Y lo que hizo fue coger ese entorno que tenía de Playground y ponerlo en un iPad. Entonces, si hoy día tienes un iPad
con la última versión del sistema, iPadOS 15.4, pues ya puedes usar esta aplicación Swift Playgrounds y aprender a programar. ¿Pero solo sirve para aprender a programar o podría hacer yo algún programita con ella? Bien, De asedio, para ejecutar. Esa era la diferencia. Yo podía hacer prototipos de cosas serias hasta ahora y siempre he podido hacerlo. Yo de vez en cuando lo he hecho. Incluso prototipos de realidad aumentada, de videojuegos, de cualquier cosa que tú puedas hacer con Xcode se puede prototipar. No como una aplicación, porque no se podían hacer aplicaciones, pero sí se podían crear pequeños prototipos de interfaces, de juegos, de cosas que te permitieran probar determinadas partes muy concretas, ¿vale? Pero a partir de la salida de Swift Playground 4 en diciembre, lo que han hecho es incorporar la posibilidad de poder crear aplicaciones con la nueva librería Swift UI, que es una librería que está creada 100% en Swift y que permite crear aplicaciones de una forma completamente distinta y mucho más práctica a lo que se ha hecho hasta ahora con la librería clásica que viene del año 88 de Next. Entonces podemos hacer ya programitas, vale. Sí. Pero si se me queda corto, a ver, ¿dónde puedo aprender yo Swift? Si se me queda corto el Swift Playground, si quiero aprender a hacer las cosas bien. Vamos a meter una cuña publicitaria, venga. Dilo. Así, sin tapujos, dilo. A ver, si quieres aprender de forma gratuita, ¿vale? Tienes todos los materiales de Apple, ¿vale? Solo tienes que entrar en eBooks, ¿vale? O en la parte de Apple Education y ahí tienes un montón de materiales que están enfocados más en colegios, profesores, etcétera, pero de esos materiales te puedes aprender. Tienes también el manual de Swift, tienes varias páginas que permiten empezar a dar los primeros pasos. Por ejemplo, una de las más conocidas es la web de Paul Hudson, que se llama Hacking with Swift, que tiene 2 programas que se llaman 100 días con Swift y 100 días con Swift UI, en el que te enseña paso a paso cómo aprender a programar. Entonces, todo esto lo puedes hacer directamente sin ningún problema. Y luego ya, si quieres ir un poco más allá, pues yo tengo una academia que se llama Apple Coding Academy, que básicamente pues lo que hacemos es enseñar tanto a particulares como a empresas pues todo lo que es el desarrollo de entornos Apple, ¿vale? Entonces puedes empezar desde lo más básico con los cursos que tenemos en Udemy, que tenemos un curso de iniciación que se llama Aprendiendo Swift, que empieza desde lo más básico desde o sea, si no sabes nada, si no sabes nada, puedes apuntarte. Exacto. Es un curso de Udemy que lo tenéis en acoding.academy/cursos-Udemy y ahí puedes aprender y además se puede aprender tanto con un Mac como con el propio iPad. Los dos sirven para poder aprender programación. Y ese es, digamos, como es el punto de entrada, ¿no? Y luego ya a partir de ahí pues nosotros tenemos varias formaciones. Ahora mismo, por ejemplo, estamos desarrollando un bootcamp de 7 meses de duración, en el que ahora mismo tenemos a 12 personas y que, bueno, pues es un bootcamp que lo que hace es enseñarte toda la profesión al completo del desarrollo en entornos Apple y fuera incluso de entornos Apple con Swift como lenguaje común para todos. Es decir, vehicular. Claro, como lenguaje vehicular. Entonces empezamos aprendiendo el lenguaje, luego las 2 librerías de desarrollo de aplicaciones, bases de datos, hacer aplicaciones de servidor con Linux, Machine Learning, realidad aumentada, desarrollo conducido por pruebas, en fin, un montón de módulos, incluso seguridad aplicada al desarrollo, para que los alumnos puedan ir aprendiendo y puedan empezar a reinventarse, ¿no? En una carrera de desarrollo importante. Y luego, aparte, pues también tenemos la suerte de colaborar con un montón de empresas, pues como Accenture, Globant y algunas otras así no tan grandes, pues que han confiado en nosotros y que, bueno, pues estamos dándoles formación para reciclar a todo su personal en nuevas tecnologías, en Swift UI, en manejar mejor Swift, en seguridad, en fin, en un montón de cosas. O sea, tú me estás diciendo que a lo mejor alguien como yo que se acuerda de sus tiempos del CPC 464. Empecé yo empecé con un 6128. Bueno, eso ya era un nivel de ricachón, con unidad de disco. Bueno, dejadme que le diga a nuestros oyentes que en estos momentos lo normal es que empezara a sonar música de ambiente mientras ellos hablan de sus cosas. Se ponen nostálgicos y volvemos enseguida en cuanto acaben. O sea, seguid. No, sexy. Con algo así, en 7 meses puedes aprender a programar bien. A ganarte la vida. Sí, puedes en 7 meses puedes obtener la base para que con esa base puedas empezar
a trabajar y a hacer proyectos propios, una de las cosas que nosotros hacemos es un proyecto final tutelado por mí, en el que es un proyecto que luego ellos pueden publicar en el App Store si quieren, y que es un proyecto pues que use todo lo que se ha dado durante la formación. Entonces, todo eso te da la base necesaria para, uno, poder incorporarte a un mercado laboral en un perfil más bajo para empezar a evolucionar dentro de una carrera profesional, o empezar a trabajar por tu cuenta, empezar a coger más experiencia por tu cuenta y empezar a trabajar más haciendo aplicaciones, publicando, etcétera, etcétera, y creándote un currículum, y luego, pues, en un tiempo determinado, según tu capacidad, pues te puedas incorporar a lo mejor a puestos que sean de mayor responsabilidad o que requieran un mayor conocimiento o experiencia. Pero lo estás comentando ahora mismo como para trabajar de programador. Y la gente que va a tus clases, que se apunta a tu academia, ¿siempre es con intención de acabar trabajando de programador? ¿O te encuentras casos de que, no, ya tiene un trabajo de otra cosa, pero que le gusta el tema y quiere hacer sus cosillas por su cuenta? O sea, no para sacarle provecho profesional. Pues básicamente tenemos dos perfiles. El perfil de emprendedor y el perfil de reciclado. El perfil de reciclado, que es el que más se ha dado este año, es el que está trabajando en algo que no tiene nada que ver y está cansado de ese trabajo. Es un trabajo que no le llena, que no le hace feliz, que no se siente, pues eso, no es algo que sienta que en su vida está bien, y lo que quiere es reinventarse. Y entonces ha descubierto que la programación puede ser algo que realmente le llame y puede ser algo que realmente pues le proporcione una carrera profesional mejor. Entonces entran aquí para aprender una nueva profesión y poder cambiar de trabajo y poder pues empezar a trabajar en programación. Y estos, a su vez, también pueden tener el perfil del emprendedor, que es el que quiere dedicarse a algo propio porque tiene una idea, porque tiene una meta que quiere conseguir y tal, y la programación va a ser una herramienta que va a poder conseguir para poder llegar a esa meta, el poder hacer ese desarrollo, etcétera, el poder montarse por su cuenta, pues para poder trabajar y hacer desarrollos para clientes. Entonces, por volver al tema de Swift, has dicho que Swift es código abierto y que por lo tanto todo el mundo sabe cómo está avanzando, y lógicamente también todo el mundo sabe sus carencias, pero eso no quita para que Apple tenga un laboratorio secreto donde están avanzando Swift sin decir nada y que podrían llegar no pueden hacerlo. En la WWDC y decir, bueno, y a partir de ahora Swift y lo liberamos y aquí está, disponible para todo el mundo. No pueden hacerlo. Lo hicieron una vez y se montó un pollo bastante importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando apareció la librería esta que os cuento de hacer aplicaciones nueva, que se llama SwiftUI, esta librería necesitó que el lenguaje incorporara una serie de cosas para poder funcionar. Y Apple se cayó, no dijo nada, la comunidad no supo nada de esa evolución, y cuando fue presentado dijo Apple, aquí está esto. Entonces se montó una bastante gorda, ¿vale? Porque la gente dijo que si es un lenguaje de código abierto, no puedes hacer eso. Apple aceptó el mea culpa y entonces Apple no va a volver a hacerlo. Por lo tanto, Apple no puede evolucionar el lenguaje por su cuenta sin contar con la comunidad y sin decirles nada, ¿de acuerdo? Siempre tiene que contar con la comunidad y siempre tiene que estar público, porque si no pierde la esencia de lo que es un lenguaje de código abierto. Otra cosa es que Apple use el lenguaje para cosas suyas propias y no diga para qué lo está usando, pero no está modificando el propio lenguaje, ¿vale? Entonces Apple sí estará usando Swift, como lo ha usado históricamente, para crear nuevas librerías, nuevas aplicaciones, nuevas formas de crear cosas, etcétera, pero no modificar el propio lenguaje Swift sin que la comunidad esté enterada al respecto. De hecho, eso se demostró el año pasado con la incorporación de un nuevo modelo de concurrencia, ¿vale? Uno de los grandes secretos que tienen los Apple Silicon, una de las grandes cosas por las que es como, oh, qué bien va todo, qué bien funciona todo en un Apple Silicon, todo eso se basa en un concepto básico que es el denominado concepto de la concurrencia. La concurrencia es la capacidad que tiene un sistema de ejecutar más de una tarea a la vez. Cuando tú trabajas en un entorno como un PC con Windows, etcétera, los programadores, y esto le pasa a todos, no suelen programar usando concurrencia de procesos. Se limitan a
lo que hay ejecutándose y lo que yo leo, por ejemplo, de Internet. Ya está, esa es toda su concurrencia. Entonces siempre tú puedes comprarte un procesador que tenga 8 núcleos, 12, 16, 24.000 núcleos, pero al final todas las aplicaciones corren en 2. Porque el programador no ha hecho bien su trabajo y no ha usado la concurrencia y no ha usado procesos en concurrencia. Solo aplicaciones profesionales de alto nivel son las que utilizan instrucciones específicas del procesador para aprovechar que haya distintas tareas que se hagan a la vez en distintos núcleos del equipo. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? En los Apple Silicon ha puesto un gestor de procesos. Un gestor de procesos que se encarga de saber, es un despachador que recibe todo lo que quiere hacerse con la CPU y en vez de ir al hilo principal o al núcleo principal de la CPU, lo que hace es distribuirlo de manera inteligente a según qué hilo esté liberado o no. Es un croupier. Exacto. De forma que así, ¿qué es lo que hace? Que optimiza el rendimiento y hace que cualquier tarea, aunque no esté programada para usar concurrencia, se haga, se saque ventaja, ¿no?, de esta concurrencia. Entonces así consigue que todo funcione de una manera mucho más óptima y que cualquier programa, aunque no esté programado, como es lo habitual, usando concurrencia, use esa concurrencia. Por ejemplo, Android este año va a presentar en todos sus flagships de las distintas marcas un nuevo procesador de Qualcomm que tiene, o de Samsung, que también ha usado la misma arquitectura, que tiene un núcleo que es el supernúcleo, un núcleo que va a 5 GHz, luego núcleos de alto rendimiento que van a 3 y núcleos de eficiencia energética que van a 1 y pico. Entonces, ¿por qué ha puesto un supernúcleo? Porque en Android el 99,9% de las aplicaciones no usa concurrencia y no hay un sistema como el de Apple de control de procesos y por lo tanto le tienen que dar más fuerza a ese núcleo principal porque la mayoría de las aplicaciones se apoyan en ese núcleo principal para salir adelante, ¿vale? Entonces es una especie de truco que han encontrado. ¿Qué es lo que ha hecho Intel en su última generación 12ª? Incorporar un Thread Director, un controlador de procesos que se escucha perfectamente con Windows 11 porque tiene un controlador al respecto, de forma que Windows 11 sí es capaz de hacer lo que hace un Apple Silicon. Entonces, si tenemos un procesador Intel de 12ª generación y Windows 11, sí podemos tener esa concurrencia, aunque no esté programada, y que los procesos sean más eficientes, ¿vale? O sea, que digamos, es como si vamos por una autopista de 3, de 4 carriles, pero normalmente siempre todo el mundo va por el mismo carril. Sí, Sin de la nadie izquierda Por la derecha, en fila india. Sí. Y entonces Apple lo que sabía o lo que hacía hasta ahora es que tiene a alguien que está mirando por arriba y dice, no, tú vete al carril 2, tú vete al 3, tú vete al 4 y reparte a la gente entre Exacto. todos los carriles y aunque ellos el propio coche no sabe qué carril está libre, pero obedece al que le dice de arriba, tú vete a tal y se encuentra que hay menos tráfico. Exacto. Y en cambio en Windows o en Android esto todavía no estaba hasta ahora. O sea, digamos, si en no Android está... no está y en Windows se está empezando a poner. Claro, o sea, tienes un procesador con un montón de núcleos, venga y tal, pero en realidad están todos vacíos en la mayor parte de las ocasiones, que salvo que el programador sea muy bueno y haya hecho bien su trabajo. Exacto. Te encuentras que están todos los núcleos rascándose la barriga y todos haciendo cola en el mismo sitio. Exacto. Bueno, sabemos que en la conferencia de desarrolladores el plato principal, sobre todo para el público, para los observadores accidentales que vean esa conferencia, la parte de la Keynote, van a ser los sistemas operativos. Apple va a anunciar sus nuevos las novedades del sistema, porque tiene que dar a los desarrolladores tiempo para estudiarse esas nuevas librerías, esas nuevas conectividades, etcétera. ¿Te parece que te pidamos opinión sobre los distintos aspectos de los sistemas operativos? A ver a ti qué... Porque el otro día hablábamos Juan y yo y decíamos, es que, por ejemplo, en el sistema operativo del Mac, si nos dicen, ¿qué le falta al sistema operativo del Mac? ¿Qué podría añadir Apple? Pues yo hace ya muchos años que estoy absolutamente desorientado, no tengo ni idea de qué pueden inventarse ahora que diga, es verdad, joder, como no lo han hecho antes. ¿Tú qué carencias le ves todavía al macOS? A ver, yo creo que todos los sistemas operativos y todos los dispositivos han tocado techo, ¿vale? Hemos llegado a un nivel en el que ya la evolución es muy poca. Es cierto que Apple se puede sacar de la chistera
algo como el tema de Universal Control y de pronto dice, uy, pues puedo pasar el ratón del iPad al Mac, ¿no? Y es como, uy, no se me había ocurrido eso, qué maravilla, ¿no? Pero hemos tocado techo a nivel de evolución porque poco más hay ya que aportar a cualquiera de los sistemas operativos porque están lo suficientemente evolucionados como para no necesitar nada nuevo. Ahora es el momento de mirar hacia atrás y decir, a ver, ¿qué es lo que no termina de ir bien? Y empezar a arreglar, empezar a poner los parches apropiados en los sitios donde han quedado, después de la obra, pues algún agujero aquí, o pues una parte de la pared que no ha quedado igual de equilibrada, o aquí la puerta, el marco no está bien y hay que ponerlo de una manera. O como hicieron la casa. Como hicieron con los Mountain Lion y compañía, hacer ahora un poco de limpieza de Leopard para todos, básicamente. Eso es. ¿Tú crees que este año va de eso? ¿Va de pulir más que de meter nuevas características? Yo tengo la esperanza de que sea así. No lo sé, ¿vale? Obviamente. Pero tengo la esperanza de que sea así por un motivo muy sencillo. Y es que, repito, no hay más margen para mejorar. Es decir... Bueno, en iPad sí. Sí, a ver, no, pero es que depende de lo que entiendas por iPad. Es cierto que el iPad es el que más margen de mejora puede tener. Y el iPad va a tener mejora, ¿vale? El iPad va a tener un nuevo, que creo que es ya la 4ª vez que lo cambian. Gestor de archivos. A ver, gestor de archivos ya tiene, ¿vale? Lo que pasa es que el gestor de archivos... Más Finder. Exactamente, se tendría que finderizar un poco. Ya lo comenté el otro día en el podcast de la charla de Perefera con Pedro, en el que al final fue pues decir, bueno, archivos debería de incorporar, creo, 2 cosas esenciales, ¿vale? Primero, la capacidad de las aplicaciones de ofrecer un quick preview de sus tipos de archivos, ¿vale? Es decir, que yo pueda desde el propio Files ver el contenido de un archivo sin necesidad de tener que abrir la aplicación que da servicio o que entiende ese archivo, ¿vale? Y luego, tener también la posibilidad de poder hacer funciones embebidas sin tener que abrir la app. Es decir, puse el ejemplo, por ejemplo, de Keka, del compresor. Que yo pueda coger en archivos, teniendo un compresor de zip, y decirle comprimir en RAR, por ejemplo, ¿no? Y que llame a la aplicación en un proceso desatendido que ni siquiera abra interfaz y que abra ese archivo, haga lo que tiene que hacer y lo vuelva a poner en su sitio. Es decir, que pues lo que comentamos, ¿no? Que se finderice un poco el... Sí, y yo echo de menos la parte de a la hora de guardar archivos, los cuadros de diálogo de guardar, donde vas directamente a la carpeta que quieres, donde pulsas sobre el nombre de otro archivo y te lo utiliza como nombre para el archivo que tú vas a guardar. Pero eso es un problema, de los developers, porque eso ya existe. ¿Vale? Anda. Y yo pensando que Tim me estaba timando. No, Apple se enfrenta con un problema muy serio, que es el mismo problema que tiene Android y que tienen muchos de los sistemas, ¿vale? Incluso a nivel de escritorio también lo tenemos, que es el asalto de las librerías híbridas que no se pegan al sistema, pero permiten crear una aplicación para múltiples plataformas de una manera más sencilla. Por ejemplo, el maravilloso y siempre odiado Electron en el Mac, que es la base en la que funciona Skype, Slack, Spotify, en fin, Discord. ¿Teams también? Teams, por supuesto, horrible. Microsoft Teams. Básicamente Electron es un framework que tiene un motor de Google Chrome unido a un servidor Node.js del lado servidor de API, pero ejecutado en local, y una base de datos SQLite. Entonces, eso básicamente es ejecutar una aplicación web y como por seguridad un sistema operativo no puede compartir recursos entre distintas aplicaciones a no ser que sean componentes del sistema, ¿vale? Cuando tú abres Slack y abres Spotify y abres Teams y abres Skype y abres Discord, lo que estás haciendo es abrir 5 copias distintas de Chrome. Que eso, pues, en fin, a lo mejor ni un M1 Ultra con 128 GB es capaz de gestionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso en móvil también se traslada a lo que es el uso de aplicaciones híbridas. Es decir,
gente que decide no usar la librería nativa de desarrollo, bien sea de Apple, bien sea de Android, y decide utilizar otras librerías como Flutter, que Flutter está a medio camino, no es multiplataforma, pero no es híbrida, pero también puede ser híbrida como Ionic o como React, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de aplicaciones que en realidad no son aplicaciones, son páginas web que que se disfrazan de aplicación, pero en realidad es una página web que se ejecuta en local en un servidor local de interpretación utilizando el motor de renderizado del propio WebKit, del motor de Safari. Entonces, o sea, lo más anti-eficiente del mundo. Exacto. Entonces, todas esas aplicaciones ocupan muchísimo, son mucho más lentas, no se pegan a la experiencia de desarrollo del sistema y no utilizan, en su gran mayoría, los componentes nativos del propio sistema. Entonces, eso hace que haya muchas aplicaciones que no están utilizando los controles que Apple ofrece, como por ejemplo el de grabación de archivos. Yo puedo crear cualquier aplicación basada en documentos, por ejemplo, lo puedes hacer con Pages. Tú sabes que en Pages abres Pages en el iPad y lo primero que ves es una pantalla que parece files, ¿vale? Que parece archivos. Y ahí creas un nuevo archivo y lo abres, escribe y cuando te sales ya se ha escrito, ¿vale? Entonces ahí no hay una ventana de grabar como, ¿vale? Pero sí se puede, por ejemplo, creo recordar que, no sé si Procreate me parece que lo tiene o algo así, sí se puede sacar un diálogo del sistema en el que tú le digas cómo quieres que se llame ese archivo y se grabe, ¿vale? Entonces, el problema es que hay muchas funciones, por ejemplo, el iPad permite desde hace ya 3 años utilizar un monitor secundario a pantalla completa para dar contenido de apoyo a la ejecución de una aplicación. Si tú usas LumaFusion, el editor de vídeo, y conectas tu iPad a un monitor externo, en el monitor externo vas a ver la preview en 16:9, no en 4/3, del vídeo que estás editando. ¿De acuerdo? Y eso existe desde hace 3 años. ¿Qué aplicaciones lo incorporan? Procreate, Photoshop, LumaFusion y poco más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los desarrolladores, uno, no tienen la formación para conocer que existen esas herramientas e incorporarlas, y dos, en muchas ocasiones se centran demasiado en dar su propia experiencia de usuario porque intentan huir de lo que se conoce a nivel, digamos, coloquial, ¿no? Como el no quiero tener una app que parezca los ajustes del iPhone, ¿vale? Esto es lo que más escuchas a todos los niveles, ¿de acuerdo? Pues yo ayer me estaba acordando de alguien cuando puse un capítulo de una serie en Amazon Prime y le han cambiado la aplicación a Amazon Prime en Apple TV y no sé qué han hecho, pero digo, pero ¿cómo han hecho esto? O sea, es a peor, o sea, más diferente de la estándar y más complicado. Digo, ¿por qué en lugar de irse a lo estándar, a lo que todo el mundo conoce, que es fácil y tal? Pues entiendo que es por eso que dices, ¿no? Intentar diferenciarse y no parecer las demás. Exacto, porque quieren tener su propia, digamos, su experiencia unificada, ¿vale? Que es como, oh, Dios mío, que es como Netflix, ¿no? Que Netflix, lo pongas donde lo pongas, tiene el mismo tipo de experiencia. Pero es cierto que, por ejemplo, Netflix ha sido lo suficientemente inteligente, o Disney Plus, por ejemplo, para saber que dentro de una experiencia propia sí tienes que pegarte a cómo funcionan las aplicaciones nativas en cada sistema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora nos hemos encontrado la gran sorpresa de que tanto Netflix como HBO Max están utilizando el player por defecto del Apple TV, ¿vale? Que es un player unificado en el que cuando quieres cambiar de subtítulos, de idioma, quieres echar para adelante, para atrás y aprovechar el mandito nuevo con el circulito, pues con este reproductor se puede utilizar. Y entonces tanto Netflix como HBO Max están utilizando este reproductor por defecto para unificar, ¿vale? Al final, incluso la propia Google anunció hace meses que va a tirar a la basura todas sus aplicaciones una por una, empezando por YouTube, y la va a crear nueva con las herramientas nativas, obviando sus propias herramientas, porque se ha dado cuenta de que hay una fricción muy importante de uso de los usuarios en cada uno de los sistemas. A Dios gracias que alguien se ha dado cuenta después de muchos años que hay una fricción de uso, de que el usuario está acostumbrado a manejar. Si es que cuando yo hago una aplicación, la aplicación
tiene que ser lo suficientemente sencilla para que un usuario sea capaz de usarla sin tener que aprender a usarla, que la use por intuición. Y eso se basa en usar los controles que tiene el sistema de manera nativa, que no tienen por qué tener el mismo aspecto. Pero siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú a un usuario de iPhone le pones una barrita de scroll en la parte superior con una línea que está subrayando la opción que tienes y que puedes mover con un scroll, el usuario de iPhone no sabe qué hacer con eso. Porque el usuario de iPhone está acostumbrado a las pestañas abajo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú le pones controles que él no conoce, no va a saber usarlos. Lo que tienes que hacer es, pudiendo crear tu propia forma de crear interfaces, pero ofrecerle al usuario controles que él identifique. Algo que usar las convenciones, claro. Exacto, para que el usuario sepa usar tu aplicación sin necesidad de tener que aprender a usar tu aplicación, ¿vale? Y eso se hace, pues, usando y desarrollando de manera nativa y diseñando, conociendo lo que es las directrices de diseño de interfaces humanas de Apple. Algo que, por desgracia, hoy día los diseñadores, todos, cuando tú pones a un diseñador gráfico, o sea, a ver, señores de las empresas, por favor, no se contrata a un diseñador de web para hacer una aplicación. No. ¿Pueden contratarlo? Por supuesto. Pero lo primero que tienen que hacer es formarlo en diseño de apps. Porque una app no es una página web. Y sus formas de ser controlada no tienen nada que ver. Y ahí te encuentras a lo mejor pues aberraciones, ¿no? O que la usabilidad se va al garete. Y que exactamente, la usabilidad, la experiencia de usuario, la facilidad de la aplicación, usuarios que nunca usan determinadas funciones porque no son capaces de llegar a ella. Bueno, ¿y cuántas aplicaciones se perderán porque el usuario las abre y siendo muy capaces y muy potentes, el usuario las abre, no sabe cómo utilizarlas y al final la borro y a por otra cosa y se pierde simplemente no porque no fuera a lo mejor magnífica, sino porque el usuario no lo ha podido ver o no ha sabido verlo. ¿Tú crees que Apple dará un segundo round a la privacidad? Pues a ver, Apple tiene en la mano la forma de diferenciarse aún más. ¿Por qué? Porque la actual lucha Google-Apple por Android o por iOS en breve va a ser Meta-Apple. Cuando lleguemos al metaverso, cuando lleguemos a la realidad virtual y aumentada, en el que Google ya no va a ser un gran actor y en el que Google está esperando a ver qué hacen los demás, ¿vale? Y ahí va a haber una pelea entre Facebook, Meta, como empresa que va a ofrecer dispositivos más baratos, y Apple, que es la que va a ofrecer los dispositivos más caros con una mejor experiencia. Entonces, ahí la baza diferencial entre Apple y Facebook es la privacidad, básicamente. Pero todo lo que hace Apple a nivel general suele ser utilizando la privacidad como base. Y también es cierto que también la usa a nivel de diferenciación de marca y como una como un elemento importante de marketing. Claro, pero yo no diría a lo mejor que una es más barata y la otra más cara, sino que en Apple el cliente paga el dispositivo entero más el desarrollo o lo que haga falta, y en Facebook paga una parte del dispositivo y el resto lo está pagando con sus datos, con su información, con lo que hace en el día a día. Si eso que tú acabas de decir sabiamente lo entendiera la mayoría de la gente, el mundo sería mucho más bonito y feliz. Pero es que gusta mucho pero el problema es que tú miras y ves un móvil de 300 euros, maravilloso, pero por 300 euros, y ves el iPhone y dices, son 1000, pues me voy a poner el 300. Ya, pero es que el de 300, primero, es una cosa muy curiosa. O sea, Apple tiene que ponerle al iPhone más barato el procesador más moderno para que la gente no tenga la impresión de que está comprando algo antiguo. Sin embargo, cuando yo compro un móvil de 300 euros, estoy comprando algo que es o más antiguo o mucho menos potente, porque es un procesador de gama mucho más baja. Como Apple solo saca procesadores de gama más alta, los menos potentes son los que son más antiguos. Pero lo que la gente no sabe es que Qualcomm tiene un montón de gamas de chips. Y tiene desde los chips más potentes a los chips más baratos y más lentos.
y siguen siendo igual de nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te compras un móvil de 300 euros, no vale 300 euros porque Xiaomi porque no o quien ganen, sea porque son muy decidido ganar majos. menos. Claro, son muy ¿Vale? majos. Que son muy majos y te donan quieren... te donan su tiempo y su trabajo. Exactamente, es simplemente porque te están vendiendo algo que tiene menor coste, es decir, tiene materiales peores, tiene una batería peor, tiene una pantalla peor, tiene una cámara Eso es peor, una parte. todo. Estoy Y luego ellos poniéndote se encargan del materiales, sistema operativo. te estoy poniendo materiales peores, es una parte. El no me estoy gastando dinero en el desarrollo de los sistemas es otra parte. Pero luego, y esas dos partes, bueno, pues mira, aún son, pues mira, está bien. Pero la parte que es, y es que además voy a vender parte de lo que tú haces, lo voy a vender y por lo tanto voy a ganar otro dinero que va a compensar la falta. Y te Vamos, voy a instalar 300 aplicaciones bloatware nada A más las arrancar teles. el teléfono, que además no puedes desinstalar y que te van a sacar pop-ups de publicidad o te van a coger tus datos y los van a mandar a vete a saber dónde, etcétera, etcétera. Porque bueno, hasta en la tele que te compres hoy en día te viene con un botón de Netflix, un botón de tal. Ahí está, Netflix está pagando al vendedor, a Samsung, al vendedor de la tele que sea, LG, al que sea, por poner Bueno, su botón yo- ahí, que no puedes cambiarle la función, evidentemente. Yo te invito a que instales un P-Hole, que es un componente de seguridad que se instala a través de la Raspberry Pi, que básicamente ejerce de servidor DNS, ¿vale? Es decir, tú le dices a tu tele inteligente que en vez de conectarse a internet resolviendo las direcciones a través de la DNS que te da el propio router, lo haga a través de esta Raspberry Pi. ¿Por qué? Porque lo que hace es filtrar el tráfico. Cuando tú te pones a ver todas las peticiones de red que hace tu tele inteligente, y da igual la marca, Samsung, LG, Sony, la que sea, ¿vale? Que esté conectada a internet, envía todo, absolutamente todo. El tiempo que estás en cada canal de televisión, cuándo cambias, qué es lo que está, qué aplicación tienes instalada, cuál ves más, en cuánto tiempo, de qué manera, cuándo actualizas, todo el uso que haces de la propia tele son datos privados que está enviando de manera continua, recopilando y creando unos perfiles brutales de uso de todas las teles inteligentes que cuando tú lo pasas por un P-Hole lo que haces es anular todas esas llamadas. Y, Pues sí, un filtro o sea, que estás poniendo entre medias. Sí. Aparte Bueno, yo en de mi caso- el propio Netflix. Cuando tú usas Netflix está... O sea, ojo, Netflix está controlando cuánto tiempo te quedas con la ventanita de la serie o de la película puesta para leer de qué va y lo que tardas en pasar al siguiente y cuánto tiempo estás moviéndote por el menú y en qué te paras, en qué no, cuánto tiempo ves de cada serie, qué has buscado, en fin, la hostia. O sea, todo lo que hacemos con las plataformas son datos privativos que se envían a nivel estadístico para hacer un perfil nuestro de nuestro uso. En ese caso Apple TV es más Apple TV Plus es más respetuoso. Es el más respetuoso. Apple TV Plus no hace absolutamente nada. Apple TV Plus solo lleva un control de por dónde te has quedado en la serie, cuando la quitas y qué episodios que has pulsado para ver. Punto. Bueno, alguien Pero dirá, además lo hace de forma anónima, es decir, no registra que tú has ido a ver este episodio, sino que registra que alguien ha visto ese episodio. a ver, alguien puede decir, bueno, tú estás diciendo eso porque eres fan de Apple y te gusta Apple. No, y no, tal. es porque Pero yo he entiendo porque que yo he auditado mucha gente- lo que envía cada aplicación. Claro, mucha gente está intentando escudriñar todos los paquetes que envía cada dispositivo para intentar pillar a Apple y decir, mira, también está sacándote información. Y entiendo que eso lo han intentado un montón y no han encontrado nada. Vamos, Exacto. que en mi caso lo que voy a hacer es desenchufar el cable de red de la tele, porque no está por wifi, está por cable. Desenchufar el cable de total. Yo uso el Apple TV, no uso la tele para nada. La Exacto. función Smart de la tele es bastante mala. Entonces, Oye, fuera. la conferencia de desarrolladores, que el WatchOS y el tvOS, que yo creo que ahí sí que son dos sistemas operativos por ser los más jóvenes, y luego hablaremos de los que están ahí en el pelotón, que van los pobrecillos, los gordinflones que van corriendo detrás, que no acaban de coger tracción, que son porque han llegado a lo mejor los últimos o porque son los menos tal, son los que tienen más margen de mejora, yo creo.
el reloj y el Apple TV. Pues tampoco mucho. El Apple TV, al final, si te fijas, la evolución que ha tenido ha sido, yo creo, fíjate lo que voy a decir, yo creo que ha sido la evolución más inteligente de todos los sistemas de Apple, ¿vale? Porque básicamente año tras año ha ido incorporando pequeñas cositas, pequeñas mejoras, incorporó el tema de la calibración de color, el tema de la paridad de la velocidad de refresco en los medios de reproducción, ha ido incorporando cositas según ha ido viendo que fuera necesario, pero tampoco ha ido el tema de multiusuario, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero realmente son sistemas que ya están pulidos, que no tienen un margen de mejora muy grande. WatchOS, por ejemplo, lo que va a incorporar este año, por lo que se rumorea, es una aplicación de gestión de medicamentos, ¿vale? En el que puedas, pues me estoy tomando esta pastilla todos los días a tal hora, pues que el reloj te vaya avisando de que te toca la pastilla, ¿no? Y poco más. Básicamente, WatchOS lo que tiene que hacer es ir pasando todo a Swift UI, ¿vale? WatchOS, el gran problema que tiene, el Apple Watch, es un dispositivo que está muy infrautilizado, porque al final todo lo que hacemos con él es las aplicaciones de la propia Apple. Rara vez usamos una aplicación de terceros. Entonces, eso se debe a que a nivel de desarrollo, el Apple Watch, cuando fue lanzado, su desarrollo era muy complicado y muy complejo. Y requería de muchísimo tiempo y una formación que la gente no tenía. Entonces, y además, era un desarrollo que no era fiable, ¿vale? Es decir, tú creabas una aplicación, contabas con que la comunicación con el iPhone iba a hacer que la aplicación funcionara y recuperara los datos que necesitaba, y sin embargo, en ocasiones, because reasons, o sea, porque patata, resulta que la aplicación no conseguía conectar con el reloj y no conseguía los datos, o viceversa, o el reloj no conseguía conectar con el iPhone y no conseguía los datos, ¿vale? Porque la pasarela de trabajo que tiene no era muy eficiente. Eso ha cambiado desde hace unos años, pudiendo permitir que se puedan hacer aplicaciones que se instalen de forma independiente en el reloj. Pero Apple, el tema del App Store del reloj, tampoco lo ha conseguido publicitar bien, ni lo ha conseguido que funcione de una manera más correcta. Entonces, ahí tiene una deuda pendiente en el que se puedan instalar aplicaciones, por ejemplo, de forma desatendida. Es una cosa que ya hace Android desde hace muchos años, que hace también Xbox, que tú puedas desde tu iPhone decir, quiero esta app para el Apple Watch, y que le des desde el iPhone y que se descargue en el reloj, o que le des desde el iPhone y se descargue en la tele, si tiene aplicación para Apple TV, ¿vale? Eso es algo que Apple tendría que incorporar ya, porque ya llega tarde desde hace muchísimo tiempo, la que es la instalación desatendida entre sistemas dentro de la misma cuenta de iCloud, ¿vale? Ahora mismo lo único que hace es que si tú te bajas una aplicación para el iPhone y tiene versión para iPad o tiene versión para el Watch, pues se instala de forma automática esa misma aplicación. Pero no, yo lo que quiero es poder bajarme aplicaciones que estén solo en el Apple TV o solo en el Apple Watch desde cualquier dispositivo. Sí, pero utilizar otro dispositivo para hacer esa compra de la aplicación, digamos. Exacto. Que me es más cómodo hacerlo en un iPhone que hacerlo en el reloj, porque la pantalla es más grande. Exacto, y aparte porque puedes meter marketing dentro de medios de comunicación. Tú podrías hacer un artículo en FabMac donde pusieras la nueva aplicación del Apple Watch maravillosa que hace esto, tal, tal, tal. Pulsa aquí para bajarla. Eso hoy día no lo puedes hacer si es una aplicación que es solo para el Apple Watch. Entonces, que tú puedas pulsar ahí y que se abra y que se instale en tu reloj. Entonces, y eso además unido a el nuevo framework de SwiftUI que funciona también muy bien en el Apple Watch y que permite que el Apple Watch pueda tener muchas más posibilidades. Pero vamos a lo mismo. Los desarrolladores tienen que aprender a desarrollar en entornos Apple porque no se pueden hacer aplicaciones híbridas o aplicaciones multiplataforma para el Apple Watch. Entonces llega la WWDC en el mes de junio y tenemos un gran logo de Swift. Entonces, ¿esto qué va a ir? ¿Puramente de programación? ¿Mejora del Swift? ¿Mejora del sistema o sea, ¿es una mejora del lenguaje de programación para programadores? ¿Es una mejora de todas las aplicaciones de Apple que van a pasar de C a Swift? Yo creo que va a ser una mejora de los propios sistemas de Apple que van a empezar a usar Swift como un elemento esencial, ¿vale? Aparte, un pulido y mejora de determinadas cosas que necesitan mejorarse, pues como lo que hemos hablado de archivos,
como el tema de la multitarea en el iPad, etcétera, una serie de cosas que Apple tiene que añadir, mejoras en la nueva librería de desarrollo de aplicaciones para hacerla aún más productiva y más práctica, y luego, pues, en fin, el gran reto de Apple es el que vamos a ver este año, que es el inicio de su entrada en el mundo de la realidad virtual y de la realidad aumentada de una manera ya más seria, con una librería de creación de aplicaciones para el metaverso y un nuevo paradigma, una nueva forma de empezar a desarrollar con un dispositivo en ciernes que yo creo que va a ser presentado desde el punto de vista de que Apple va a salir y va a decir: señores, estamos trabajando en el Next Big Thing, que es unas lentes de realidad virtual y aumentada, ¿vale? Pero no las vamos a ver. Simplemente va a decir que está en ello y va a lanzar el kit de desarrollo para que podamos empezar a trabajar en aplicaciones para realidad virtual y aumentada. ¿Tú no esperas el M2 y el Mac Pro en la conferencia de desarrolladores? No. La conferencia de desarrolladores van a presentar, que no lanzar, el Mac Pro y punto. Pero sin M2. El M2 va para otoño. Ten en cuenta que hasta que Apple no cierre el actual Gama, ya lo dijo, transición. John Ternus, ¿vale? John Ternus, cuando terminó la presentación del Mac Studio, dijo que solo nos queda por ver el Mac Pro. Entonces, pero eso será en una próxima ocasión, lo dijo así tal cual, ¿vale? Entonces, eso ya nos antecede que Apple primero tiene que cerrar la transición y hacer que todos sus dispositivos ya estén con M1, y entonces será cuando empecemos a ver los M2s. Y los M2s vendrán a partir de octubre, noviembre de este año, ¿vale? Donde veremos el primer MacBook Air, etcétera. Pero, ojo, no pensemos que el M2 va a ser la bomba y que lo vamos a flipar y que va a ser la revolución. No. O sea, el M2 va a ser un procesador que va a ser un 20% de media mejor que el M1 a nivel consumo y ya. Y desde luego mucho más lento que un M1 Max, un M1 Pro, o un M1 Ultra, o un M1 Extreme, si lo quieren llamar así, el que lleva el Mac Pro. O sea, no porque llegue el último va a ser el más potente, sino que va a ser como empezamos la segunda gama. O sea, la segunda gama va a ser la entrada de los nuevos diseños, ¿vale? Ya tenemos un nuevo dispositivo que es el Mac Studio, ya tenemos unos nuevos portátiles profesionales con nuevo diseño, con el M1 Pro y el M1 Max, portátiles de 14 y 16. Ahora hace falta renovar el diseño del MacBook Air, que va a ser con un lenguaje de diseño similar al iMac de colorines. Tenemos que renovar el Mac Pro, ese Mac Pro con Touch Bar que está ahí en tierra de nadie, ¿vale? El de 13. También, el de 13 también va a ser renovado con una especie de Mac Pro sin ser Mac Pro, es decir, van a coger un MacBook Pro de 14 y le van a quitar lo que lo hace Pro, ¿vale? Pero por dar algo que esté ahí entre medias. ¿Por qué? Porque Apple está creando para el próximo año un MacBook Air de 15 pulgadas, que va a ser el que se va a situar en medio entre la gama profesional y la gama de consumo, pero todavía no lo tiene libre. Al que no necesita mucha potencia, pero sí quiere una pantalla grande. Exacto. Entonces, eso es lo que el año que viene ya sí estará perfectamente cerrado. Y luego, pues, también habrá un Mac Mini con un nuevo diseño, más bonito, más pequeño, una forma así un poco más tal. Pero entonces, ¿tú crees que el Mac Pro, que va a tener varios M1 Ultra, o sea, la opción va a ser el Mac Pro con 2 M1 Ultra, o con 3, o con 4, o con 6, o con 14 M1 Ultra? Teóricamente podrá tener hasta 2, ¿vale? Porque a nivel de diseño termal no puedes poner más de 2, ¿vale? Porque si pones más de 2 M1 Ultra, básicamente tendrías que poner la turbina de un 747 para ventilar eso, ¿vale? Tendrías un diseño termal ya cercano a, pues bueno, a lo que es un Mac Pro actual, ¿no? De torre gigante, ¿no? De Intel. Porque ya estaremos hablando de consumos, pues si tenemos en cuenta que un M1 Ultra a tope de power puede llegar a un TDP de 120, 130 vatios, pues, en fin, poner 2, pues imagínate, ya estamos hablando de un TDP cercano a una NVIDIA 3090, 3080, etcétera, ¿vale? De 300 vatios en adelante. Entonces, eso pues es más calor, es más consumo, etcétera, etcétera.
Apple lo que va a hacer es poner eso. Lo realmente importante, el reto de Apple, es el tema de la expansión. Porque por mucho que Apple diga que el Mac Studio es modular, no es modular ni de coña. O sea, modular es algo a lo que yo le puedo pinchar cosas en la placa. Y eso hoy día en el Mac Studio no lo puedo hacer. Ni siquiera el almacenamiento SSD. Entonces, Apple necesita sacar un equipo al que yo le pueda pinchar mi propio almacenamiento SSD, no que me lo pongan ellos, ¿vale? Que me parece genial lo que están haciendo ahora con el Mac Studio y que la controladora del SSD y la caché estén en el propio procesador y con eso consigo más velocidad y mejor rendimiento y un desgaste menor de los discos, ¿vale? Que ahora mismo solamente están en modo reparación. Si a mí se me rompe el Mac Studio, yo lo llevo a Apple, Apple lo abre, le pone una nueva tabletita de formato propio y ese almacenamiento en bruto se actualiza y punto. Pero yo no puedo actualizar el almacenamiento. El Mac Pro tiene que poder ofrecer puertos M2 PCI Express 4 para que yo pueda poner mi propio almacenamiento en ese equipo. Tiene que proporcionar puertos PCI Express para que yo pueda poner mis propias interfaces de audio, de vídeo, de lo que yo quiera, pinchadas directamente en puertos PCI Express, porque el Thunderbolt 4 no me da el suficiente ancho de banda para lo que yo necesito, ¿vale? Y estamos hablando de algo más serio a nivel profesional. Si Apple se dedica a sacar un Mac Pro que sea simplemente un Mac Studio más vitaminado, eso no lo va a querer nadie y la gente va a seguir comprando el Mac Pro de Intel o se van a ir a workstation de PCs. Eso es así de claro. O sea, un profesional necesita coger su tarjeta de Pro Tools, su tarjeta Carbon de Pro Tools PCI Express y pincharla en el equipo. O su tarjeta de Blackmagic de decodificación de los códecs de Blackmagic y pincharla en el equipo directamente en los puertos PCI Express. ¿Tú esperas que cambien el diseño del Mac Pro o seguiremos con el rallador de queso y ya el año que viene, si acaso, lo vemos de nuevo? Teóricamente van a hacer un mini rallador de queso. Es decir, van a hacer la torre, pero un poquito más pequeña. ¿Vale? Pero sí, porque el rallador de queso tiene un diseño industrial que es muy eficiente a la hora de sacar y meter aire de una manera bastante limpia, bastante eficiente. Y que no es viejo, no tiene tanto tiempo en el mercado. 2019. Claro, no, a lo mejor no es para perderlo todavía, un diseño que... De hecho, yo tengo la teoría de que el Mac Pro de Intel se va a seguir actualizando. Porque hay mucha gente que no puede pasar a trabajar con M1, ¿vale? Hay mucha gente que... hay aplicaciones profesionales de CAD, de, en fin, cosas más de diseño 3D, etcétera, etcétera, que, bueno, pues las aplicaciones actuales no están funcionando bien porque aún no se han adaptado, o a lo mejor el desarrollador no tiene interés en adaptarlas para que funcionen bien en Intel. Yo le decía... en Intel, no, en M1. Yo le decía a Alf en una conversación que tuvimos aquí en uno de los episodios anteriores, no me acuerdo cuál, digo, es que a lo mejor el Mac Pro no va de más potencia que el Studio, sino simplemente la misma potencia, pero más expandibilidad. O sea, que a lo mejor no nos van a sorprender con 2 de estos juntos o 4 de estos juntos, sino es la misma potencia que el Studio, pero expandible. Es que el Mac Pro... De hecho, la propia Apple lo está haciendo mal. El Mac Pro no se trata de un ordenador, porque claro, la gente el Mac Pro lo ve como, wow, son muy caros o tal, Apple ahí se le ha ido la olla. No, busca cualquier workstation del mercado que tenga procesadores Intel Xeon y valen prácticamente lo mismo. El kit es que el Mac Pro es un ordenador, es un poco como el Mac Studio, ¿vale? O sea, yo estoy cansado de ver a gente diciendo, es que un Mac Studio corre exactamente igual que un portátil MacBook Pro de 16 pulgadas con el M1 Max. Eso es la mayor burrada dicha jamás en la historia de la humanidad, provocada por el total desconocimiento de cómo funciona un equipo. ¿Vale? ¿Es el mismo procesador? Sí. ¿Corre lo mismo? Sí. ¿Es más rápido? No. Porque ese procesador, depende de dónde lo pongas y depende de su diseño termal, va a estar más o menos refrigerado. Y eso le va a proporcionar no más velocidad, mayor sostenibilidad del rendimiento. No hablamos de potencia pico, no hablamos de que yo le dé al botón y corra durante 5 minutos y durante esos 5 minutos vaya echando guantás. Sí, si yo pongo un benchmark que dura 5 minutos y lo lanzo en un M1 Max portátil y en un Mac Studio M1 Max de Mac Studio,
van a dar los mismos resultados. Y entonces voy a decir, corren lo mismo. Claro, corren lo mismo cuando le aprietas y le dices, corre, 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 corre. Pero no hablamos de eso. El Mac Studio es rendimiento sostenible en el tiempo. Es que el Mac Studio te permite trabajar en una edición 4K con unos LUTs súper complejos, con un montón de gráficos por detrás, de overlays, de correcciones de colores, de tal, con una edición de un montón de capas, y puedes estar 8 horas editando en el Mac Studio y el rendimiento cuando empezaste a editar y cuando terminas de editar 8 horas después es exactamente el mismo. En un portátil eso es imposible. Un portátil va a empezar guay y va a ir decayendo el rendimiento porque su diseño termal no va a ser capaz de mantener refrigerado de manera continua ese equipo. Y se ha demostrado, el Mac Studio es capaz de mantener los M1 Max a 50-60 grados, mientras que el portátil lo pone a 80 o 90. Esa diferencia de 30 grados hace que el equipo haga throttling, haga bajada de frecuencia y vaya más lento y sea menos eficiente, con un rendimiento sostenido en el tiempo. Porque no puedes comparar el sistema termal que tiene un Mac Studio con el que tiene un portátil. Entonces, eso, puesto en un Mac Pro con 2 M1 Ultra, no es cuestión de que corra más, es cuestión de que tú, un equipo como un Mac Pro o los futuros Mac Pro, te permite tener una jornada de trabajo de 12 horas editando vídeo 8K al tope de rendimiento, con todos los LUTs, con todas las correcciones, con todas las capas, con titulaciones, con efectos, con postproducción, con machine learning para hacer seguimiento de elementos dentro del timeline, etcétera. Y te tiras 12 horas editando y el equipo va perfecto desde el minuto 0 al minuto hora 12. Eso es un Mac Pro. ¿Y cómo los ves? Porque claro, estamos hablando todo el rato de vídeo, de cosas así, de un usuario concreto contra la máquina. ¿Y cómo los verías en el mundo de los servidores? Porque Apple como que abandonó esa parte de los servidores. Teníamos un capítulo de FacMac, de FacMac Chat hace pocos días o unas semanas hablando del tema de los servidores, que Apple abandonó un poquito eso. ¿No serían unas máquinas fantásticas para hacer de servidores por su eficiencia energética? Lo son, y de hecho tienes empresas como MacStadium, por ejemplo, o la propia Amazon, que ha empezado también a poner procesadores o sea, máquinas de Apple, y de hecho están utilizando Mac Minis M1, que tienen una eficiencia energética brutal, que consumen como un mechero, entre 12 y 15 vatios de TDP, y que están dando un rendimiento magnífico pues para cualquier tipo de tarea desatendida, de desarrollo, de renderizado, crean granjas de renderizado de vídeo con equipos de Apple, etcétera. Y de hecho es la tendencia, es decir, Amazon tiene sus propios servidores en Amazon Web Services que tienen ARM porque son más eficientes a nivel de consumo. Es decir, si tú tienes un gran edificio con un montón de servidores y esos servidores son todos Intel x86 y están consumiendo de una media de 90 a 100 vatios por servidor y tienes 10.000 servidores, pues échale a comer aquello de lo que gastan de energía. Si tú esos servidores los tienes consumiendo en vez de 100 vatios, 12, 15 o 20, pues oye, la pasta que nos hemos ahorrado, ¿sabes lo que te digo? Sí, evidentemente. Bueno, amigas, amigos, como habéis podido ver y comprobar, escuchar en este caso, si queréis aprender a Swift y de las cosas de Apple, queréis que sea Julio César quien os lo enseñe por su conocimiento, por su capacidad, por su didáctica, en fin, por eso estamos encantados de que venga aquí a ilustrarnos un poco dentro de nuestro analfabetismo tecnológico y le agradecemos de corazón que nos haya encontrado un hueco porque estamos muy necesitados. Se me olvidó una última pregunta para cerrar. ¿Vas a la conferencia de desarrolladores con ilusión? ¿Crees que va a ser una buena conferencia de desarrolladores? ¿O saldremos diciendo, bueno, pues bien, pues ya está, ahora esperar a septiembre? Yo siempre voy con mucha ilusión, ¿vale? Y siempre Apple me sorprende, siempre saca alguna cosa nueva, siempre... Para mí es un momento muy especial y de hecho es el momento en el que luego Apple me ofrece unas maravillosas vacaciones de unos 200 a 300 vídeos
que tengo que verme y hacer pues todo lo que es el reciclaje de todos los programas formativos que tengo para Apple Coding Academy. Entonces, bueno, pues la verdad que es algo que disfruto. ¿Este año cuál va a ser la sensación de la gente? Yo estoy convencido que este año la sensación de la gente va a ser que Apple ya no saca tantas cosas buenas, ¿vale? Siempre es como, es que este año pues tampoco hay tantas cosas. Es que ya no innova. Vaya M de Keynote. Sí, algo así. Vaya M de Keynote. Va a haber mucha gente que diga eso porque no va a entender lo que hay detrás. Al final lo único que ven son las funciones de usuario y es un poco lo que más les importa. Y creo que sí, que va a haber mucha gente decepcionada porque esperarán, pues no sé, que el iPhone les haga la comida, la colada, les planche, les pase el aspirador, etcétera. En fin, pues todo ese tipo de cosas y obviamente, pues, como ya digo, el margen de mejora que tienen los sistemas actualmente no son muy allá. Pero sí es cierto que hay mucha gente que va a agradecer el que haya más estabilidad en los sistemas. Eso yo creo que es algo que hoy día la gente va a agradecer mucho y va a decir, vale, ya hay cada vez más gente que dice, a ver, Apple, no me presentes la revolución y la invención del mundo, simplemente haz que lo que ya tengo funcione mejor. Punto. Con eso yo ya soy a happy man, soy un hombre feliz, ¿no? Entonces eso es un poco el concepto. Y creo que es lo que Apple va a ofrecer este año, aparte de que aquel que sea capaz de tener una visión un poquito más allá, todo lo que nos van a presentar de realidad aumentada y virtual va a ser algo bastante... que yo creo que eso es lo que puede ser que cubra más titulares de cara a lo que es la WWDC. Ajá. Perfecto. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mucho que masticar, mucho que digerir de cara a la conferencia de desarrolladores. Nos volveremos a convocar a Julio a la vuelta cuando haya acabado de ver todas las horas de vídeo que tiene que ver. Para poder estar al día y que nos cuente a ver si esto ha sido lo que esperábamos o ha sido una mierda de Keynote. Nada más por nuestra parte. Esperamos que os hayamos entretenido, que nos escuchamos de nuevo pronto. Sed felices, sed buenas personas y gracias, Julio. Hasta pronto. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Juan. Hasta luego. Gracias.